Amén, gloria al Señor. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos, hermano. Dios les bendiga. Damos la gracia al Señor por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en su casa para bendecir y adorar su santo y dulce nombre. Hoy seguimos trabajando. Esta mañana estuvimos hablando acerca de los inicios del reino. Ahora vamos a darle un recuento de ese primer tema para luego caer en el llamado y comportamiento de la gente del reino. Así que le damos la bienvenida a ustedes y esperamos que este sermón sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que pueden sentarse, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Oh Espíritu Santo, te damos la gloria, Señor, y la gracia. Aleluya. Bendecimos la vida de nuestro pastor Efraín, que está aquí. Efraín, Dios te bendiga. Amén, Miguel, hombre de Dios, de allá de Jarabacoa, compañero y pastor de Dionel. Ustedes saben que ser el pastor de Dionel, ¿verdad? Sí. Era y es como quiera. Un placer. Para los que no me conocen, mi nombre es Leandro Alcántara. Soy de la República Dominicana, pastor de mucho tiempo. Y estamos aquí accediendo a la invitación del pastor Dionel. Y en esa alianza que hemos hecho, que por vez primera el Ministerio de Avivamiento va a tener una casa allá en la República Dominicana. Así que ustedes, ¿verdad? Los que son dominicanos y de otras naciones que quieran visitar la República Dominicana, se van a sentir bien, porque allí estará Avivamiento Internacional RD. Amén, gloria al Señor. Le invito que abran sus Biblias y vamos a darle inicio, ¿verdad?, a este sermón en el libro de Mateo. Vamos a buscar a Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3. Los que tienen Biblia electrónica, de papel, como quiera, pero búsquela. Mantenga su Biblia ahí. Y todos los pasajes bíblicos que vamos a leer es bueno que usted lo tenga y entienda que estamos hablando de la Biblia. Amén. Ahorita decía que no a todos se le dice amén. Hay que consultar la palabra de Dios a ver si es cierta. Había una comunidad llamada Berea que antes de decirle amén a lo que Pablo y Silas decía, dice que esa comunidad primero investigaba a ver si lo que Pablo estaba diciendo era así. Entonces hoy hay una cultura de decirle a todo amén y no de investigar. Y por eso hay muchas personas ciegas, porque lo que somos es oidores de la palabra, pero no somos hacedores de ella. Entonces es tiempo de que se levante una generación que aprende a estudiar la palabra de Dios. Amén. Entonces Mateo capítulo 3, versículos 2 y 3 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues es este aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 16 y 17 solamente. Y dice así, el pueblo que habitaba en tiniebla, vio gran luz, y a los que habitaban en su región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó diciendo, a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Diga conmigo, el reino de los cielos se ha acercado. Dilo gozoso, el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Bienvenido a escuchar este sermón. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren que Dios le hable a través de esta palabra? Amén. Yo entiendo que debemos de salir no como entramos, sino debemos de salir mejor, porque la palabra de Dios nos ministra y nos enseña, nos redarguye y nos instruye. Gloria al Señor. Entonces, para esto, para comprender el reino de Dios, primero debemos de irnos. Oigan esto, es interesante este dato. El reino de Dios no simplemente comienza ahí con Jesús. Primero tenemos que ir a hacer un recuento allá atrás en el Antiguo Testamento para hablar del reino de Dios. Y para eso, ¿dónde debemos de irnos? Debemos de irnos al libro de Éxodo.
capítulo 19, versículos 5 y 6. Y me gustaría que ustedes conmigo ahí sentados vayamos al libro de los Éxodos. Está muy distante de lo que estamos, ¿verdad?, anunciando con Jesús, pero tenemos que descubrir unas verdades en el Antiguo Testamento para salir a relucir lo que Juan profetizaba y lo que Jesús confirmó de que el reino de Dios había llegado. Amén. Entonces vamos a leer Éxodo 19, capítulo 5, versículos 5 y 6. Y dice así: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardare mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Me gusta esta palabra ahí sencilla, que vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Gloria al Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Siempre nos hemos preguntado, siempre hemos visto euforia cuando van predicadores, cuando van personas de cualquier índole a hablar del reino de Dios, y manifiestan un reino que todo el tiempo es la presencia de Dios. Cuando hablamos de reino, muchos entienden que es el Espíritu Santo, las manifestaciones de los dones, las manifestaciones de milagros, las manifestaciones de la chispa, la candela y el humo. Pero el reino de Dios es más que eso. Entonces vamos a comprender unos datos históricos acerca de lo que es el reino, para traerlo ahora al presente y a lo que Jesús habló de arrepentido y convertido, porque el reino ha llegado. Gloria al Señor. ¿Dónde comienza esto? Esto comienza primeramente en Israel. Antes Israel no tenía reino, sino era familia. Recuerden ustedes primeramente la familia de Noé. Noé y su hijo, Abraham y su hijo, Isaac y su hijo, Jacob y su hijo. O sea, Israel, al no tener reino, empieza como con familia. O sea, la familia siempre ha sido importante en el reino de Dios. Y cuando la familia se unifica y todos tienen el mismo pensamiento, se avanza, se crece y se desarrolla. Gloria al Señor. Así que le invito a todos a que proteja y cuide tu familia, lo que Dios te ha dado. Ahora bien, empieza con Noé, ¿verdad? Noé y sus hijos. Ustedes saben qué sucedió ahí. Me gusta, le voy a decir un dato que dijo ahorita, que es que cuando Noé, el Señor hace un pacto con él, que termina las aguas y se calman, hace un arco iris, diciendo que ustedes han entendido, ¿verdad? Mucho de eso, que cuando ven un arco iris, ¿qué es lo que sucede? Que vemos que Dios dijo que no va a destruir la tierra con agua, ¿verdad que sí? Pero nosotros también hemos entendido que cuando nosotros vemos un arco iris, no simplemente está representando que Dios no va a destruir la tierra con agua, sino también ese arco iris representa que la humanidad está demandando juicio. Oigan esto. O sea, vemos un arco iris y celebramos, Dios no va a destruir la tierra con agua, pero también esté pendiente que la humanidad está demandando juicio cuando tuvo un arco iris. ¿Por qué? ¿Por qué llega el diluvio? Por el pecado. ¿Por qué llega el diluvio? Por tantas necedades que estaban haciendo los hombres y aberraciones en ese tiempo. Entonces hoy día no estamos preceptos, gloria al Señor, a ver que la ira de Dios en un momento dado caerá sobre los hijos de desobediencia. Así que si mira el arco iris, no celebre simplemente que no va a haber destrucción, sino analiza y dice, Dios me está diciendo que también esta humanidad está demandando otro juicio. Gloria a Dios. Entonces viene y cae la familia después de Noé, la familia de Abraham. La familia de Abraham empieza en Ur de los Caldeos con su padre llamado Taret. Oigan esto, Taret era un idólatra. Era una nación politeísta, adoraba a muchos dioses. Pero Abraham en la tierra de Ur recibe la revelación del Eterno, a donde dice que todo lo que están haciendo allá está malo. E inclusive dicen los estudiosos que Taret, el padre de Abraham, tenía una tienda de ídolos y que Abraham cuidaba esa tienda.
Eso no está escrito, ¿verdad? Y si no, más hacia allá vemos los eruditos de la palabra que dice que Abraham tuvo una confrontación. ¿Una confrontación con quién? Con alguien que va a comprar un ídolo, dicen. Y dice que ¿por qué compra esto? Que esto no tiene poder. Entonces ahí comienza una disyuntiva entre el padre de Abraham y Abraham. Porque Abraham recibe la revelación de la eternidad. Por eso en muchas casas, muchas veces, alguien te juzga, alguien dice, ¿por qué entraste aquí a esta iglesia? Los evangélicos son locos, ahí los que se cobra dinero, ahí los que andan buscando diezmos y ofrendas. Pero no estamos sabiendo, ni ellos conocen, que es que tú has recibido la revelación del Padre, a donde Él te está diciendo que deje eso, que ese no es tu lugar. No importa que haya sido tu padre, no importa que haya sido tu madre, si Dios te llamó, sal de ahí, gloria a Dios. Entonces en la antigüedad, aquel que recibía la revelación de la eternidad se convertía en el primogénito de esa casa. Entonces en esa casa había un choque. Y como Dios no quiere división ni choque entre la familia, le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela a un lugar nuevo que yo te voy a llevar. Entonces Abraham acude al llamado de Dios y sale de la tierra y sale junto con Sara. Se le pega un sobrino y comienzan el camino. Dicen los estudiosos que Abraham se convierte en el primer hebreo. E inclusive la palabra hebreo viene de la palabra ibri, que lo único que quiere decir el que cruza. ¿Qué hizo Abraham? Cruzó el lugar, un río, para llegar a otra tierra. Entonces el que cruza, que se convierte en ibri, bajo una palabra del Eterno que dice que haré de ti una nación grande. Gloria al Señor. Entonces en esta mañana, en este día, yo te quiero decir que te atrevas a cruzar. Que no importa la circunstancia, no importa lo que te hayan dicho, atrévete a cruzar. Y si tú estás aquí hoy en Estados Unidos, en New Jersey, en Passaic, en esta iglesia, es porque te atreviste a cruzar. Gloria al Señor. Luego que cruza, Abraham sale con una maldición astrológica. ¿Lo sabían? Había muchos dioses. Que Sara era estéril, Sara no daba luz. Pero en una ocasión Dios saca a Abraham de la tienda y le dice a Abraham, mira hacia arriba, mira. Y Abraham comienza a ver las estrellas. Y Dios oye esa voz que le dice, así será tu descendencia. Oigan esto, le dice que así será tu descendencia. Es un hombre mayor y tiene una esposa que no pare, o sea, que es estéril. Y Dios te dice que va a ser próspero esa nación. Entonces hay una disyuntiva, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Va a ser próspero y mujer no pare, no da luz, ¿verdad? Decirlo así. Voy a hacer una nación grande y esta mujer no da hijos. Voy a ser grande y ya yo me estoy envejeciendo. Pero lo que pasa es que cuando Dios promete, Dios lo cumple. Gloria al que Señor. Y no importa la circunstancia, Dios va a cumplir en ti lo que Él ha hablado y lo que Él te ha prometido. Entonces me da algo bien interesante, que es que cuando Abraham recibe esto, sale de allá. ¿Y por qué Dios utiliza el medio de las estrellas para Abraham mostrarle el camino correcto? ¿Ustedes no se han fijado en esto? ¿Sabían ustedes que lo que le dijo ahorita era que en la tierra de Ur se practicaba la idolatría, la astrología y un sinnúmero de cosas? Abraham estaba marcado con una palabra astrológica de allá atrás que decía que no iba a dar a luz. Dios le revela a través de las estrellas que de allá le profetizaron. Dios cambia el panorama y dice, allá te dicen que no va a dar a luz, pero aquí yo te digo que tú vas a ser una nación grande. Alabado sea el nombre del Señor. Hay veces que tú has salido marcado de tu casa. Y hay veces que todavía hay personas que siempre siguen marcados por escuchar comentarios de hombres. Tú no vas a prosperar, tú no vas a crecer, tú no vas a hacer esto, tú no vas a hacer aquello. Pero tú has afianzado en una palabra que desde pequeño el Señor te dijo que tú ibas a ser grande. Y si tú estás aquí hoy es porque Dios te ha dicho y se está cumpliendo en ti la revelación de la eternidad de que tú vas a ser grande. Gloria al Señor. Ahora, después que pasa el episodio de Abraham, venimos con Noé, venimos con Abraham, venimos con Isaac y terminamos con Jacob. Porque como decía, no había un reino en el momento, sino eran familia. Noé y su familia, Abraham y su familia, Isaac y su familia, Jacob y su familia. Ahora bien,
Hay una palabra que está en el libro de Génesis 46, 27, que después de la historia de José, que muchos la conocen, dice que Jacob y su familia llegaron, ¿a dónde? A Egipto. Y según esta palabra que está en Génesis 46, 27, habían 70 personas. O sea, Jacob llegó a Egipto y eran 70 personas. ¿Ustedes creen que 70 personas es un país? ¿Ustedes creen que 70 personas es un reino? No. 70 personas es una familia, es un grupito. Pero Dios habló y dio una promesa. Voy a hacerte grande. Con 70 gente te voy a hacer grande. Sí, ahora viene lo siguiente. Llegan a Egipto y llegan con una promesa. Y comienza a multiplicarse las mujeres, comienza a multiplicarse el pueblo de Dios en Egipto. Dicen estudiosos que los partos de las mujeres hebreas eran tan rígidos que ustedes saben cuánto paría o daba luz, así para entenderlo, una mujer hebrea. Decían los eruditos que eran hasta 6 muchachos. Oigan esto, 6 muchachos. Porque es que Dios, para completar un propósito en el tiempo que él tenía, obligatoriamente haciendo unos cálculos matemáticos, esas mujeres tenían que parir mucho para poder multiplicar lo que Dios le dijo a Abraham allá atrás. Dice que eran 6 que tiraban. Oye, dicen esos conocedores de las escrituras, 6 por pila. Y llegaron a ser una nación tan grande que iban ya por 600,000, sin contar las mujeres y los niños. Caramba, oigan esto. Una mujer estéril y un hombre reciben una palabra del Eterno. Vaya que usted va a ser grande. Así que si Dios te ha dado una palabra y tú la has visto que no se ha cumplido, lo único que te digo en esta mañana, tranquilo, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Gloria al Señor. Y que nuestro final no es lo mismo que el comienzo. El comienzo es pequeño, pero el final es grande. Y dice que estaban ahí y que comenzaron a ser subyugados, porque el enemigo inmediatamente usa a Faraón y dice: esta gente está creciendo demasiado. 430 años ya lo tiene esclavizado y ya son más, casi 1 millón de personas. Si tú haces un cálculo matemático, dice cuánta gente por año era que estaban tirando al aire, ¿verdad? 1 millón dividido entre 430. Me viene dando 2.700 y pico de gente por año. O sea, eso era una fábrica de muchachos. Tira muchachos y tira gente. Pero era Dios que estaba ahí, porque dijo que mi pueblo tenía que multiplicarse. Gloria a Dios. Entonces dice que Faraón recibe también una palabra diferente, como que alguien le anunció que aparte de su crecimiento, de ahí se iba a levantar un Salvador que iba a gobernarlo a los hebreos, pero que también iba a gobernar a los egipcios. Oigan qué palabra. Entonces comienza a hacer lo siguiente y comienza a matar a los niños de las hebreas. Dice que antes dio un edicto: vayan y maten a todos esos muchachos, que antes de que paran, guíndenla ahí mismo si nace, si era varón. Y oigan esto. Dice la palabra del Señor que el pueblo clamaba y que Dios le envió un libertador, ¿verdad? O sea, oraba por un libertador. Pero ¿saben ustedes qué fue lo que más llegó al corazón de Dios? Era que esos niños, que muchos nacían, la sangre de ellos, Faraón lo mataba, asesinaba niños. Y esa sangre llegó, porque hay veces que nosotros no entendemos, que muchas veces estamos orando, pidiendo algo y no recibimos. Pero déjame decirte que si tú estás pidiendo y no estás recibiendo, estate tranquilo, porque esas oraciones están escribiéndose allá y pronto viene una respuesta de Dios. Pero ese clamor de Dios vino acompañado de la sangre de esos inocentes, para Dios poder escuchar y mandar lo que necesitaba el pueblo para ser libertado. Y ahí nace Moisés Rabenú, como le dicen muchos. Nace bajo las circunstancias que conocemos, ¿verdad? Lo tiran en un río, en una canasta, y quien cría al Salvador es la hija de Faraón. Oigan esto, todo eso es el plan de Dios. Pero esto no termina ahí. Entonces, después Moisés recibe la palabra y Dios le dice: Moisés, necesito que tú seas el que liberte a mi pueblo. ¿Dónde recibe Moisés esa palabra? En una inquietud que tuvo, que suba a un monte porque es una salsa que no se consume. Y dice que es lo que sucede. Y desde esa salsa le sale esa voz que le dice: Moisés,
yo soy Jehová de tus padres, ¿verdad? De tus descendientes, que te he llamado para que vaya a libertar a mi pueblo. Moisés escucha ese llamado, se asombra y dice, oye, ¿por qué a mí? No sé si a ustedes les ha pasado que Dios le manda una palabra con alguien o te manda una revelación y tú dices, ¿por qué a mí? Y no hay otro. Estate tranquilo. Si Dios te la dio es porque Dios confía en ti. Es porque Dios sabe que en ti hay algo especial y que tú vas a dar lo que Él está pidiendo que haga. Así que cuando escuchen la voz de Dios, simplemente obedezcan y ejecuten. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Moisés en ese momento, en una confrontación, le dice, ¿y si yo voy? Y Faraón, tú sabes, me dice a mí que quién me envió, qué yo voy a hacer. ¿Sabían ustedes este dato? De que Moisés no era gago o tartamudo, como muchos entienden que era, según dicen los escritos. No, lo que pasa es que Moisés había perdido su lengua natural de tanto tiempo que estaba fuera del país de Egipto. Entonces no dominaba ya ese lenguaje. Entonces Dios le dice que sí, que tú eres el indicado. Porque si tú no puedes, Dios te pone al lado para que tú puedas hacerlo también. ¿Saben? Dios funciona así, de esa manera. Le dice, Moisés, yo no sé hablar. Soy corto, tranquilo, Moisés. Yo te voy a poner a Aarón, a tu hermano. Lo importante es que te necesito a ti y voy a utilizar a Aarón para que sea tu voz. Pero mi propósito tiene que cumplirse. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que Moisés recibe y le dice, y si me pregunta quién me envió. Muchos dicen, la palabra que tenemos en la traducción Reina Valera, dice que yo soy quien te envía. Tú le vas a decir así, pero cuando vemos una transliteración, nosotros lo que podemos ver, que Dios no dice yo soy, sino yo seré. Dile, yo seré fue el que te envió. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo seré el que te envió. ¿Cómo yo seré? Sí, yo seré en el pasado. Yo seré el que estaré con usted en el pasado. Yo soy el que estaré con usted en el presente. Y yo soy el que estaré con ustedes en el futuro. Porque Dios es un Dios generacional que ha estado con tu padre, ha estado con tu abuela y hoy está contigo. Gloria al Señor. Entonces ese es el concepto. Yo seré. Y eso es lo que te dice el Señor. Yo estaré contigo. Dios estuvo contigo ayer, estuvo contigo hoy y estará contigo mañana también. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces baja Moisés y ahí comienza ya la historia. Ya ustedes saben, ¿verdad? Todo lo que sucedió. Entregan las plagas, que es un sermón bien interesante de las plagas. Ahora cuando se va, empieza en realidad lo que es el reino. Ya Israel ya no es una familia, ahora se está convirtiendo en un reino. ¿Oyeron? Y Dios lo lleva y lo primero que hace Dios cuando lo saca es llevarlo a la falda de una montaña. ¿Y saben lo que dice? Entonces ahí invita a Dios a Moisés a subir hacia arriba y comienza a entregarle las leyes que va a gobernar a su pueblo. En ese momento ya habían naciones que ya estaban siendo gobernadas y estaban siendo establecidas por reyes y por un sinnúmero de gobernadores. Pero el pueblo de Israel, en la falda de la montaña, en el monte Sinaí, Moisés recibe la revelación en 10 mandamientos y le dice, esta es la guía que tú vas a guiar a mi pueblo. Las naciones de los tiempos, mi país, tu país, se rigen por la Constitución. ¿Saben lo que es la Constitución? Son las leyes que rigen las naciones de los diferentes países de la tierra. Pero Israel en ese momento no estaba siendo dirigido por los hombres, sino que comenzaba una nueva época de ser dirigido por Dios. A ese periodo de tiempo se le llama la teocracia. Teocracia es cuando Dios está gobernando al hombre. La teocracia es cuando todos aquellos trabajan bajo los elementos de la ley divina. Ahora yo te pregunto, ¿quién es que te está gobernando a ti en este día? Te está gobernando Dios, te está siendo dirigido por Dios, está tomando las decisiones conforme a la palabra de Dios. Porque cuando conforme a su palabra tomamos las decisiones y Él es que nos gobierna, las cosas tienen que salirnos bien. Entonces tenemos que hacer un análisis, hacer un estudio. Si nosotros estamos tomando decisiones a la loca, decisiones a la ligera, decisiones por nuestro propio conocimiento o decisiones porque sea Dios que nos le está mandando a hacer. Entonces es bueno dejarse guiar por Dios.
porque las cosas salen bien. Entonces Israel en un momento estaba en un mover teocrático, a donde Dios era que estaba dirigiendo a los hombres, a Dios. Ya las demás naciones andaban en sus caminos, los sumerios, los egipcios, entre todos ya tenían un imperio, pero Dios ya tenía a su pueblo. Todos lo conocen, ¿verdad? ¿Cuál es? La Torá, los 5 libros de la ley, los 10 mandamientos. Ese pueblo estaba dirigido por los 10 mandamientos. Ahora bien, entonces, lo que Dios hace es llevarlo desde el monte a otra tierra para entregarle y hacer de ello lo que es una nación grande. Como todos los demás pueblos tenían una constitución y un reglamento, Dios a su pueblo le dio leyes. O sea, ¿qué es lo que hace a Israel grande? No es que sean porque son prósperos. Muchas veces se pregunta. El secreto de ello es que en el siglo XXI todavía ellos siguen amando las leyes de Dios. Fíjate, judíos ortodoxos, fíjate, judíos de un sinnúmero, ustedes que trabajan aquí en esta nación, ustedes han visto que hay días que se cierra la empresa porque se está celebrando la fiesta de ellos, Yom Teruah, Yom Kippur, el Shabbat y un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque al día de hoy todavía el secreto de sus bendiciones es que provienen de guardar la palabra de Hashem, la palabra de Dios. O sea, ya yo descubrí un secreto. Si yo quiero que me vaya bien en la vida, si yo quiero que Dios me abra puertas, me prospere, me bendiga y me ayude, el concepto es guardo la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando tú guardas la palabra de Dios, tú vives la palabra de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar, Dios hará de ti una nación grande. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, Israel tenía 4 cosas que Dios le había entregado, según nosotros leímos en el libro de Éxodo. 4 cosas. ¿Y qué fue lo primero que Dios le entrega? Le entrega leyes. Segundo, le entrega santuario. Tercero, le entrega sacerdocio. Y cuarto, le entrega culto. O sea, esas eran las leyes de Dios para su pueblo, ¿verdad? Te entrego ley, te entrego un santuario, te entrego un sacerdocio y te entrego un culto. 4, esa era la constitución de Israel en el momento que Dios lo llama. Ahora bien, viene lo siguiente. Ahora viene el tiempo de ser gobernados. ¿Cómo era que eran gobernados? Primer gobernante fue Moisés, luego el segundo fue Josué, luego el tercero fueron el tiempo de los jueces, el tiempo que había un profeta llamado Samuel, que a través de él se colocaban, se consultaba, pero eran los jueces. Van tres personas, ¿verdad? Y luego viene la monarquía, era que dirigía. Ya estamos mirando que desde un pueblo que nada más había 2 gentes, luego llega a 70, ahora son 600,000 hombres, sin contar las mujeres. O sea que de 70, ahora hay 1,000,000 de gente que ahora se convierte de una familia a un pueblo, a un reinado. ¡Wow! Eso es lo que hace el Señor. Hace naciones grandes de uno. Si tú estás aquí en esta comunidad, es porque Dios te tiene aquí. Y es porque Dios tiene propósito para ti. No eres uno más. Eres alguien con principios y propósitos que Dios quiere manifestar su gloria para manifestarla aquí o para manifestarla allá. Quizás esto es como el centro de preparación. Quizás esto es como el centro de Dios darte los recursos, pero para que avance en lo que Él te ha prometido. Ahora yo pregunto, ¿a quién Dios le ha prometido algo en esta mañana acá? Vamos a ver, levántame la mano para yo saber con quién estoy hablando. ¿Verdad? ¿Dios le ha prometido algo a ustedes? Pues lo único que les voy a decir es mucha bulla y mucho salto. Prepárate que Dios lo va a cumplir. Amén, gloria al Señor. ¿Qué es lo que es el propósito? Muchas veces nos hemos preguntado, ¿y cuál es mi propósito? Lo que a ti te guste hacer y lo que te siente bien cuando lo estás haciendo, ese es tu propósito. Oigan, sencillo y llano. Lo que yo me siento bien haciéndolo, que cuando lo haga sonrío y me gozo, ese es mi propósito. Entonces yo te puedo decir, ¿qué te sientes tú bien cuando lo haces? Cantar, fregar, hacer ciertas cosas.
Entonces, descubre tu propósito a través de tu alegría, desarrollando esa labor. Amén. Entonces, vemos aquí 80,000, 70,000 y 3,600, cada cual una posición. O sea, 153,000. Gente trabajando. ¿Saben por qué tiempo? Por 7 años. 7 años construyendo. Lo cual se dice, oigan esto, interesante, que esa obra estaba constituida como las 7 maravillas más grandes de esa época. Oigan, el templo que Dios le prometió a 2 gente, 70 gente, luego se convierte en 1,000,000 de gente y luego se convierte en un reino. De ti saldrá un reino. De ti saldrán muchas cosas. Simplemente déjate guiar de lo que Dios ha profetizado y ha dicho de ti. Gloria a Dios. Jerusalén, tal como le dicen muchos estudiosos, es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad del gran rey. No es Roma, como muchos dicen. No es Italia, donde está el Papa, la de San Pedro. ¿Cómo que le llaman a esto? La basílica de allá, de donde está de San Pedro, así mismo, en ese gobierno que está en Roma, donde vive el Papa Francisco, ahora mismo, sin equivocarse. No fue ahí no es que está la cuna. La cuna del gran rey está en Jerusalén, a donde comenzó la naturaleza de lo espiritual y a donde terminará la naturaleza espiritual. Ahí también. Si ustedes están mirando todos esos conflictos que está pasando en Israel, es porque eso está profetizado y hablado en la Biblia. Entonces la riqueza del pueblo de Israel, a donde radica, que a pesar de todas las cosas, ellos siguen guardando las leyes de Dios. La constitución, hay esto, hay aquello, hay un parlamento, hay diputados, hay congreso, hay senadores, pero sobre todo está la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y donde está la ley de Dios habitando en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi negocio, las cosas tienen que salir bien. Entonces dígale al que está a tu lado, si quiere ver el día bonito, dígaselo así conmigo, si quiere ver el día bonito, guarda la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces sigue esto está interesante con este aspecto. Ya nos estamos convirtiendo en el reino. Entonces ahora viene, después de Salomón, viene un hijo malo, llamado Jeroboam. Usted lo conoce, Jeroboam. ¿Qué hizo ese muchacho? Ya había Salomón muerto. Ahora le toca a él. Ahora el reino que Dios había construido a través de mucho esfuerzo, sangre y sacrificio, llegan unas personas, según nos registra la Biblia, y le dice a Jeroboam que ellos están pagando muchos impuestos y que ellos han sufrido demasiado, que ellos quieren que él le ayude bajando los impuestos, porque la cosa está fuerte. ¿Y sabe lo que hizo este muchacho? Este muchacho dice que fue a consultar a los ancianos de la iglesia, a los ancianos del momento, perdón, no de la iglesia, porque no había iglesia en ese tiempo. Y dice que ellos le dijeron, vamos a trabajar bajo el orden de lo divino, vamos a comenzar a trabajar con esta gente. Y dice él que sí, que está bien, le dice Jeroboam. Y de repente llega a su casa y dice, creo que debo de consultar a mis amigos. Oigan qué cosa me extraña. Deja de buscar el consejo de Dios para ir a buscar el consejo de los hombres. Y dice que comenzó a ir a donde los amigos de infancia. Esta gente me está diciendo a mí que le quite los impuestos, que mi papá lo tenía de que bajo presión. Y dicen, ¿y saben el consejo que le dijo? Multiplícale los impuestos. Esa gente, si tu papá le puso 2, ponle tú 4. A mí no me importa, algo así, porque así es que te van a obedecer. Oigan esto. Y dice la palabra de Dios que él fue. Y cuando fue el pueblo en 3 días a buscar los resultados de la respuesta de socializar y negociar los impuestos y el maltrato que le dejó, entre comillas, Salomón a ellos, Jeroboam le responde, no, se le va a multiplicar el trabajo. Mi papá, si mi papá lo trató un poco más con ciertas manos, yo le voy a venir con una mano de escorpión. Oye lo que alude, con una mano de escorpión. Se multiplican las cosas en esta hora. Y esas decisiones, ¿por qué? Así muchas veces de nosotros tomamos decisiones bajo un concepto de alguien que no conoce ni le teme a Dios.
cuando tú vayas a pedir consejo, vaya a donde un hombre de Dios. Y si usted no tiene un hombre de Dios, mire lo que tengo aquí, la palabra de Dios. No tome cosas a la ligera. Me voy de este país. Lee la palabra de Dios a ver lo que Él te dice. Si Dios no quiere que tú te vayas de aquí. ¿Usted lo sabía? Porque hay gente que actúa así. Cuando andamos en el orden de Dios, mire, esas cosas es tan grandes que ustedes no se imaginan. Trabajar en el orden y la obediencia de Dios. Ustedes saben que la gente en los países nuestros de Latinoamérica siempre tiene una agonía de viajar a este país. Siempre, como tú sabes, una sensación. Me quiero ir para Estados Unidos, en fin, que allá que está la cosa buena. Y siempre está esto así. Sí, el sueño americano, el famoso sueño americano. Yo particularmente nunca en mi vida, oigan, a sinceridad le voy a decir esto, escuchen. Nunca a mí me ha llamado este país, nunca me ha llamado este país. Y yo recuerdo que en una ocasión estoy orando y el Señor me dice que me saca de mi país. Oigan esto, pero yo nunca estoy atento a esto. Y en los peores tiempos económicos recibo esta palabra, que el Señor me saca de mi país. Oigan esto. Y yo estoy ahí, pero ¿cómo así? Y yo he oído que para irse por ahí, si no es por la vuelta de México, en Yola. Si no en Yola, por la selva. Y si no es esto, tiene que buscar visa. Y para reunir visa, usted tiene, ¿verdad?, que tener ciertos niveles para que le den una visa. Entonces yo en un peor tiempo escucho la voz de Dios que me dice que te saco de este país. Y comienzan a ordenarse las cosas. Oigan esto. Al otro día me llama un pastor, que por cierto teníamos diferencia. Cuando te digo diferencia, que debemos ser sinceros, no nos llevamos muy bien. Sí, porque así tenemos que ser sinceros, nosotros no somos santos. Hay pastores como que siempre tienen una discordia con otros por una razón u otra. Y me llama el pastor de la discordia. Me dice, Leandro, ven acá, yo quiero que tú me ayudes con algo. Pero como somos cristianos y somos del reino de Dios, el perdón debe estar sobre todas las cosas. Y digo yo, dime a ver, hermano mío, ¿en qué te puedo servir? Ven para que me ayude. Como tú dominas y tienes cierta relación en esto, yo quiero que tú me ayudes. Ok, cuando estoy ahí con él, me dice, estamos hablando, le ayuda a lo que tenía que hacer. Y me dice, Leandro, ven acá, a mí me gustaría llevarte a Miami para que tú prediques en mi iglesia. Yo, muchacho, pero yo ni cédula tengo, para no decir otra cosa. ¿Cómo va a ser que tú no tienes visa, Leandro? No, y no me interesa tampoco. Si Dios me la quiere dar, me la da. Pero ya le dije lo que me habían dicho, ¿verdad? Señores, y me dice, yo te voy a llamar a una gente, ahora mismo, y la llama de su vehículo. Mira, yo quiero que tú me ayudes al pastor Leandro, pero yo no estoy en eso. Me ayuda al pastor Leandro para que vaya al consulado y pueda ir allá a Miami, porque yo quiero que él me predique allá. Y comienza la muchacha, sí, mándamelo, pero yo ni pasaporte tengo. Y fui, y me dice ella, pastor, ¿y su pasaporte? No, pero yo no tengo nada de eso. Pero lo primero un pasaporte, pero vamos a ir trabajando. Usted lo va a sacar, vamos a llenar su perfil y todo, y esto, y me dice ella, vamos llenándolo. ¿Qué es lo que usted es? Pastor. O sea, tengo otras profesiones ahora, ¿verdad? Tengo una maestría en esto, una especialidad en aquello. O sea, tengo varias cosas a nivel secular. Pero en ese momento estaba desbaratado. Sí, y le digo, bueno, soy esto, soy aquello. Y me dice ella, ¿y qué le paga a la iglesia a usted, pastor? Oigan eso, yo una iglesia en ese momento, que lo que tenía 2 o 3 gente, y no llegaba ni a 5,000 pesos en ayuda. Y le digo yo, no, hombre, pero esa gente allá en la iglesia, no, yo no vivo de ofrenda, yo hago ciertas cosas. ¿Pero qué le dan allá? Pero a mí lo que me dan es como 5,000 pesos. Y dice ella, pero eso es muy chin, pastor. Para usted ir a demostrar al consulado, usted tiene que tener buena. Yo le dije, bueno, yo no hablo mentira. Tú vas a poner ahí lo que yo me entra. Y si la iglesia eso es lo que me da, ponga eso, esos 5,000 pesos. Oigan esto. Dije, pastor, vamos a ponerle 30,000. Tú estás hablando mentira y tú no eres cristiana. Pon los benditos 5,000 y ya. Pero yo con mi mente, porque yo sé que Dios que está trabajando. Van y busco mi pasaporte, van y lo llevo. Le dice, ya las citas están un poco lejos, pero déjame ver. Y en lo que yo estoy ahí, ella dice, ay, pastor, se vació una para dentro de 3 días. Oye, señores, Dios es terrible. ¡Pam! Y me entra ahí. Ay, pastor, en 3 días la cita suya. ¿Y ahora? Nada a ir, mija, como estar ahí. ¡Pam! Y la publica, voy, me cojo mi huella y todo.
Y después, faltando un día, ya el otro día temprano, yo vivo bien cerca de la embajada, para más decirle que me fui a pie a la embajada porque vivo bien cerca de ahí. Y me llama, pastor, venga, porque yo necesito hacerle alguna pregunta para que usted se desenvuelva, para que no, porque el hombre cuando no conoce la palabra de Dios anda dislocadamente. El que tiene y ha oído la palabra de Dios, la voz de Dios real, anda con firmeza y no lo doblega ningún viento. Y yo cuando fui le dije, ¿qué tú quieres? Que no, para decirle, mire, esa gente tan terrible, están quemando gente. Lo último es que ahí hay una bendita casilla, anote eso, la casilla 48, que si usted ve esa casilla, oigan esto, cámbiela y váyase para otra, porque ahí es que están quemándome todo. Me han quemado como 5 pastores. Yo, wow, caramba, no, pero nada. Señores, Dios es tan cosas, que cuando yo llego a la embajada, hay un filero en todas las filas y la única vacía era la 48. Y ahí oí yo la voz de ese enemigo que me dijo, no vaya a la 48. Oigan, así como le estoy diciendo y ustedes no saben que yo temí, porque ya sí estoy allá adentro, ya, ¿verdad? Entonces yo agarro y me estoy colando para otra fila, porque oye esa voz de esa bendita mujer que dijo no vaya a la 48. Señores, y no me agarró un oficial exclusivamente a mí. Yo me meto en una fila callado y ella me agarra por el brazo y me dice, ven, que esta está vacía. Y me lleva al frente de la 48. Ay, santísimo. Cuando yo oí eso, yo dije, ay, mi madre, ¿y ahora qué fue lo que Dios me dijo? Me mira la cónsul, pasaporte, pan. ¿Qué es lo que usted es, pastor? Y oiga la pregunta que ella me dice. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Yo 66. ¿Y cuál sermón fue que usted predicó el domingo? Oigan eso. Y yo, Mateo 16, 18. Está bien, pastor. Pan. Y me dio el papel. Oigan. Eso lo hace Dios. Y yo tengo vista y nunca me ha gustado. Que voy a... No. Escucha la voz de Dios. Haz lo que Dios te diga y Él va a fluir en todo. Si está en los corazones de Dios que yo viva aquí, Él sabrá. Si Dios quiere que me quede en mi Santo Domingo allá haciendo lo que yo hago, Él me dejará allá. Pero todo para nosotros obra para bien. No te desesperes. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Y seguimos que Roboam escucha la voz y el consejo de los malos, de los iguales. Y sigue. ¿Sabe lo que sucedió? Que cuando Jeroboam le dijo, esto es lo que va a acontecer porque yo soy otra cosa. Mi papá es una y yo soy otra. Oigan esto. Dice que el pueblo se dividió. El pueblo se divide y sucede lo siguiente. Son 12 tribus. 10 cogen para el norte, dirigida por una persona también. Y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín se quedan en un sitio. O sea, 2 de un lado y 10 por el otro lado. Ya comienza. Entonces el reino, oigan esto, aquí comienza la desgracia del reino, en ese punto. Porque cuando andamos mal delante de Dios, la desobediencia trae su consecuencia. Así que si tú estás haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios, prepárate que los fuetazos de Dios vienen. Y dice que esas tribus se fueron con un rey. ¿Y saben qué es lo que hizo ese rey? Para que esa tribu no se juntara con la otra, le vendió un sueño. Y ese sueño es, ¿ustedes saben cuál fue? Que le creó 2 becerros de oro grandes. Y le dice, estos fueron los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Oigan esto. El pueblo cuando escucha eso, entonces comienza a apartarse de la voz verdadera de nuestro Dios para comenzar a idolatrar a 2 becerros de oro. Y ahí comienza la maldición. Porque como le decía ahorita, la desobediencia trae su consecuencia. Y dice que las otras 2 tribus que seguían los preceptos de la palabra de Dios, dice, oigan esto, que también siguió a la idolatría. Y deja completamente lo que es la presencia de Dios, la invocación al Dios verdadero. Una nación que empieza con 2. Viene con 70, luego con 1 millón de personas, ahora se dispersa, desobedece a Dios y viene la consecuencia.
Eran un reinado ya, oigan esto. De nada Dios lo hace fuerte. Y de fuerte Dios lo hace nada. ¿Por qué? Porque la gente, dice la Biblia, que el que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo enaltece. Pero que el que se enaltece, Dios lo humilla. Mi consejo en este día: vive humillado delante de la presencia de Dios. Permítanme decirle que cuando Jesús muere, manifiesta una palabra. Ustedes han escuchado, hemos leído la Biblia nuestra, la Reina Valera, 1960. Escuchamos una palabra que dice: consumado es. Última palabra que Jesús emana de sus labios bajo el contexto del castellano, ¿verdad que sí? Pero un dato interesante, usted sabe cuál es, que no simplemente eso se quedó en esa palabra. Cuando Jesús habló la palabra, hablando en el idioma, Jesús hablaba hebreo, griego y arameo. Jesús utiliza una palabra en griego cuando Él está en la cruz, en el madero. ¿Y saben cuál fue la palabra? Cuando le pegan una lanza y todo, que ya expiró, Él dijo una palabra llamada testelestai. Testelestai, una palabra griega. Cuando nosotros buscamos el contexto de ella, el contenido real, ¿saben lo que quiere decir testelestai? Eso era un término comercial que se usaba en la antigüedad, que cuando tú comprabas y pagabas algo, te colocaban ese sello. Testelestai lo único que quiere decir: tu deuda está pagada. Dios la pagó, Dios la saldó. Wow, yo no le debo nada, aleluya. No le debo nada al diablo, no le debo nada a este mundo. Ya Dios lo pagó. Pero los que tienen deuda bancaria, sepan que no estoy hablando de esa deuda. Sí, los que deben la casa y los impuestos, no estoy hablando de esa deuda. Estoy hablando de la deuda del pecado. Una deuda que Él pagó. Una deuda que cuando Él muere en esa cruz, lo que me dice: a partir de este momento que entra la luz sobre las tinieblas, es lo que dice, que ahora tú tienes acceso a la gracia del Señor. A donde antes entraba un sacerdote solamente amarrado a hacer un sacrificio cada vez por los pecados del pueblo, ahora Jesús hizo un sacrificio uno y único por toda la humanidad. Entonces ese sacrificio me da acceso a mí a una dispensación de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. O sea, cuando Cristo muere, vienen las tinieblas, lo arropa, se desbarata, se escucha una voz del cielo que dice: entren todos. Entren todos. Ahora todos tenemos un acceso a la gracia del Señor. Ya yo no soy de que por sacrificio, por esto o por aquello. Ya Jesús murió por mí y esta es la puerta de entrada para yo entrar a donde Él. Ahora no es de que más cuanto ore, más cuanto venga al culto. Eso no es así. Que el pastor más lo vea, y hay otro más todavía que creen que la salvación se compra. Hay gente ahora que da diezmo, porque cree que porque dio mucho diezmo es que va a ser santo. Diezmen porque es bueno, ¿verdad? Para la obra del Señor. Pero no es por eso que tú vas a entrar al reino. Al reino, quienes entran, los humildes. En los salmos hay una palabra interesante. En el 24:1, que hay una exclamación que dice: ¿quién es que entrará en su lugar santo? Y se responde ahí mismo: el limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Ese es el que entra al reino de Dios. Entonces, arrepentidos y convertidos, aleluya, para que sean borrados vuestros pecados y vengan a vosotros tiempos de refrigerio. El reino de Dios ha llegado. Ahora hay unos principios para las personas que siguen las enseñanzas del reino. Ahora vieron esta trayectoria histórica, pero ahora que yo estoy en el reino, ya para culminar, ¿qué hacen la gente que aceptaron el reino de Dios? ¿Verdad? Jesús muere, le da el acceso al reino. Número 1, el que es del reino ama a Dios sobre todas las cosas. Oigan esto: el que es del reino ama a Dios sobre todas las cosas. Número 2, ama al prójimo como a sí mismo. Esa es la gente del reino. Y tú sabes lo que implica amar a una gente como a ti mismo. Tú quieres, la gente no entiende esto. Cuando Jesús redujo esos 10, los redujo en 2, lo que quiso decir: con estos 2 me basta para todo. Oigan, con estos 2 me basta para todo.
Entonces dime, ¿qué es lo que implica amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Qué tú quieres para ti? ¿Qué tú quieres para ti? Bueno trabajo. ¿Qué tú quieres para ti? Buena casa. ¿Qué tú quieres para ti? Buen auto, buena familia, esto, aquello, lo otro. Entonces Dios lo que te está diciendo, Jesús te está diciendo en su palabra, ama a ese como tú quieres que te amen a ti. Y que lo que tú quieres para ti sea lo mismo que tú quieras para ellos. Es un misterio poderoso esto, ¿ya no? Número 3, la humildad. Todo el que recibe el reino de Dios debe de ser humilde. Oigan esto, claro, el reino de Dios no son para gente grosero, ni para gente vanidoso, ni para gente que mire al hermano por los hombres, que porque yo gano más que tú, ya yo soy diferente a ti, que a mí hay que darme lo mejor. Gente del reino es humilde. Gente del reino dice que para ser el primero en el reino, le hicieron a Jesús una comparación que Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Oigan esto. Entonces Jesús le pone una palabra, le dice: ¿quién es mayor? ¿El que sirve o el que está a la mesa? Oigan esto. Y yo le pregunto: ¿quién? Si tú vas a un restaurante, ¿quién es el mayor? ¿Eres tú o eres el que sirve? O el mozo, ¿verdad? O el mesero. Muchas veces decimos el mesero, porque yo estoy a la mesa. Y los discípulos inmediatamente hablando: ¿quién es el mayor? ¿El que sirve o el que está a la mesa? ¿Qué tú crees que ellos dijeron? El que está a la mesa. El que está a la mesa es el que sirve. Jesús le dijo: en el reino de Dios las cosas no son así. Oye, en el reino de Dios las cosas no son así en estos principios. El que está el mayor es el que sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y entregar su vida en rescate por otro. Ese es el verdadero reino de Dios. La humildad sobre todas las cosas. Número 4, arrepentimiento y perdón. Ay, mi madre. Arrepentimiento y perdón. Hay gente que no perdona. Y hay gente que está aquí en la iglesia, pero tuvo un problema con alguien y todavía eso te está molestando y tú no lo quieres perdonar. Si tú eres parte del reino de Dios, tienes que perdonar a tu hermano. No importa lo que te haya hecho. E inclusive si hay pareja que su esposo o esposa le fueron infieles, antes de acudir a hacer algo, perdone primero. Usted perdone y quiere y váyase, pero primero perdone. Porque si Jesús me perdonó a mí, ¿por qué yo no puedo perdonar a otro? Entonces el perdón es parte del reino de Dios. ¿Saben que Pedro en una ocasión, Jesús le dice: Pedro, ¿hasta cuántas veces debemos de perdonar al hermano? Pedro, no que era muy conocedor de ciertas cosas, pero sabía. Le dice al Señor: hasta 7 veces. Le dice Pedro. Pero ustedes lo que no saben, que Pedro ya buscando cosas con Jesús, le dice 7, pero había una ley, la ley del perdón, que era 3 veces que se perdonaba. Sí, usted le tenía en ese momento darle 3 oportunidades a una gente. Pedro se va por encima y le dice hasta 7 veces. O sea, ¿cuánto le agregó Pedro? Le agregó 4. Y ya con eso él creía que ya era el súper bueno, el súper santo del equipo. Dice: Pedro, no te digo hasta 7 veces, ya no estamos en eso, Pedro. Estamos en el reino de Dios. Y en el reino de Dios el perdón es infinito. No te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Que una multiplicación me da 490. Un perdón infinito. Si alguien te ofendió, perdónale, restáurale, levántate. Pero nadie entra al cielo con un rencor en su corazón y en su mente. Así que si alguien te hizo daño, ve a donde él, pídele perdón y avance en el reino de Dios. Justicia y equidad. Buscar la justicia y la equidad de Dios en todas las relaciones, en todas situaciones. Deja que el Señor pelee por ti. Hay veces que queremos nosotros, ¿verdad?, pelear por nuestra cuenta. Fulano me hizo una y se me la paga. Entonces lo decimos con nuestra boca: si no me la paga aquí, pero la va a pagar allá. Pues ya lo juzgó, ya lo mató y todo, y lo envió al otro lado. Entonces deja que el Señor pelee por ti. La Biblia dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Gloria a Dios. Y déjame decirle que los golpes de Dios son más duros que los hombres. Así que si alguien te dijo algo, ay, mi madre,
Déjaselo a Dios, que ese sí da tablazo y bueno. Otra más, oración en comunión. La gente que pertenece al reino de Dios ora y vive en una comunión con Dios constante. Muchos fracasos de nuestras vidas es porque no estamos orando. Muchos fracasos de nuestras vidas es porque no estamos consultando al verdadero profeta que se llama Dios. Otro, el reino de Dios es para gente de fe. ¿Saben lo que es la fe, verdad? Dice Hebreos, el texto de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero es más aún todavía la fe. La fe tiene un misterio poderoso. Dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, le diera a este monte, quítate y échate en el mar, y él lo haría. Y eso sigue hasta el día de hoy. Un hombre de fe es un hombre que mueve montaña. Número 7, paciencia y perseverancia. Número 8, generosidad y caridad. Número 11, pureza de corazón. Y número 12, discipulado y enseñanza. Aprende y enseña las enseñanzas del reino de Dios. Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies. Su Mundo TV.